Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. La frustración y el agotamiento provocados por las restricciones impuestas durante los últimos meses y la lentitud en el proceso de vacunación contra la COVID-19 ha empezado a consumir el apoyo popular del que hasta ahora gozaba la canciller alemana Angela Merkel. Su partido, el CDU, sufrió un serio varapalo este domingo en las elecciones regionales de Baden-Württemberg y de Renania-Palatinado. Estos son dos estados federados del suroeste del país, dos estados importantes, especialmente Baden-Württemberg, muy poblados ambos. Juntos representan alrededor de una quinta parte de la población de toda Alemania y tienen los dos un gran peso económico en el conjunto del país. En Baden-Württemberg, que es junto a Baviera el estado más rico con diferencia de Alemania, y durante décadas además fue un bastión conservador, el CDU de Merkel se quedó en el 24% de los votos, el peor resultado de su historia, frente al 30% de los Verdes, que es el partido que ha ganado las elecciones. En el vecino estado de Renania-Palatinado, el partido de Merkel perdió frente al SPD, los socialdemócratas, y cayó 4 puntos respecto a las últimas elecciones que se habían celebrado en el año 2016. Estas elecciones en Baden-Württemberg y en Renania-Palatinado son especialmente importantes, ya que son las primeras de una serie de elecciones que se realizarán a la escala regional antes de las elecciones federales, que están previstas para el próximo 26 de septiembre y que marcarán el final de la era Merkel. Tras 16 años de gobierno, Merkel anunció ya que no se presentaba más y nombró incluso, lo nombró el partido oficialmente, un sucesor del que hablaba yo aquí hace 2 meses, en el mes de enero, mediados de enero. Bien, todos le miran, este sucesor se llama Armin Laschet y dentro del partido le culpan obviamente de este fracaso. Merkel y su ministro de Sanidad, que se llama Jens Spahn, no han sabido gestionar este asunto y están empezando a ser fuertemente cuestionados. La aprobación del canciller ha pasado del 80% hace unos meses, 5 o 6 meses, al 60% actual. La de Spahn, por su parte, se encuentra en mínimos. Solo un 32% de los alemanes están de acuerdo en cómo se está gestionando la pandemia actualmente, especialmente en las 2 últimas olas de la pandemia. Las elecciones de septiembre quedan, de este modo, mucho más abiertas de lo que en un principio parecía. Este domingo el CDU esperaba una noche difícil en Baden-Württemberg y en Renania-Palatinado. Estos dos estados, como os decía antes en la introducción, son dos estados importantes del suroeste de Alemania, muy conocidos. Baden-Württemberg conocidísimo, yo creo que después de Renania del norte de Renania del Norte-Westfalia, y de Baviera, pues es el tercer estado más poblado, desde luego, es uno de los más ricos. Baden-Württemberg tiene 11 millones de habitantes, un estado muy densamente poblado. Para que nos hagamos una idea, especialmente los que sois españoles, Baden-Württemberg tiene el tamaño de Extremadura y en ese tamaño entran 11 millones de personas. Es una región muy rica, es donde está Porsche, por ejemplo, es donde está Mercedes, donde está Bosch, en fin, tienen muchísimas multinacionales cuyo origen está en el propio Baden-Württemberg. De hecho, ahí es donde se inventó el automóvil. Esta contrahistoria que hice hace tiempo sobre los orígenes del automóvil, pues ahí mismo nació. Luego Renania-Palatinado, que es vecina, está un poquito más al oeste, también está muy poblada y es muy rica, tiene 4 millones de habitantes. Bien, pues en estos dos estados la formación conservadora, es decir, el CDU, no gobernaba, pero que en tiempos, hace no tanto tiempo además, fueron parte de su cinturón de acero del sur, junto a Baviera. Hasta los años 90, cuando se hablaba, en el caso de Baden-Württemberg, incluso hasta el año 2011, que es cuando ya perdió el estado, cuando se hablaba del cinturón sur, se hablaba de Renania-Palatinado, Baden-Württemberg y Baviera, 3 estados ricos y bastante poblados, que siempre, por sistema, votaban a los conservadores. En Renania-Palatinado, el CDU perdió el control del Estado hace ya bastante tiempo, a principios de los años 90, en el año 91 concretamente. Antes de eso, había sido un Estado muy del CDU, muy conservador. Había servido como plataforma política para Helmut Kohl, que fue canciller de Alemania entre los años 80 y los 90 durante muchísimo tiempo, 16 años, pero que antes de eso, en los años 70, había sido ministro presidente de Renania-Palatinado. Kohl nació en
una ciudad pequeñita que se llama Ludwigshafen del Rin, es una ciudad industrial a orillas del río Rin. Bueno, ahí es donde está, en Ludwigshafen es donde está la sede central de BASF, que es una de las empresas químicas más grandes del mundo. Bueno, pues en origen esta ciudad de Ludwigshafen pertenecía a Baviera, pero luego ya tras la creación del Estado, del Land, de Renania-Palatinado, después de la Segunda Guerra Mundial, fue integrada en el nuevo Estado, en este Estado que se acababan de inventar, nunca mejor dicho, fusionando cosas. En Baden-Württemberg sucede lo mismo. De ahí que en Baden-Württemberg, que lo conozco mejor que Renania-Palatinado, haya todavía cierto localismo entre los suavos que están en Württemberg y los que son de Baden. Respecto a este estado de Baden-Württemberg, que es un estado grande desde el punto de vista económico y demográfico, no tanto desde el punto de vista geográfico, la capital de Baden-Württemberg, para que os hagáis una idea, lo localicéis en el mapa, es Stuttgart. Bien, pues fue siempre un estado negro, es decir, del CDU, así es como se llama a sí mismos los del CDU, si dicen soy negro, significa que votan a ese partido. Pues fue negro hasta el año 2011. En aquel año se hizo un tanto contra pronóstico porque las elecciones las había ganado Mapus, que era del CDU, pero las ganó por poquito y consiguió el Partido Verde hacerse con el Estado mediante un acuerdo, mediante un pacto postelectoral. Este tipo, que ha conseguido mantener el poder hasta la fecha presente, se llama Winfried Kretschmann y ha conseguido, ya digo, quedarse con el puesto de ministro-presidente durante 10 años, gracias a que desde el principio ganó mucha atracción entre las capas urbanas de las ciudades de Baden-Württemberg, especialmente de la región de Stuttgart. Si habláis con alguien de la zona que antes votaba al CDU, muchos se pasaron a votar a los verdes. No es un verde radical, un ecologista radical, digamos, es bastante moderado, pero aún así no deja de ser curioso que el estado que uno pensaría, quitando Baviera, jamás gobernaría aquí alguien que no fuese del CDU, que terminase 10 años, bueno, y 4 más que va a estar en manos de Green, en manos de los verdes. De allí de Baden-Württemberg también salió otro canciller en el pasado. Allí salió uno de los años 60, llamado Kurt-Georg Kiesinger. Este era un suavo, muy maniobrero, no demasiado buena persona, que jubiló a Erhard con muy malas artes en 1966. Y consiguió para nada, además, porque luego consiguió retener la Cancillería muy poco tiempo, apenas 3 años, pactando con los socialdemócratas. De hecho, el ascenso de Willy Brandt, una de las grandes estrellas del SPD de toda su historia, se debió al empujón que le dio Kissinger nombrándole vicecanciller y ministro de Exteriores. Eso es lo que permitió que Brandt saliese de Berlín y se convirtiese en una celebridad mundial. Bien, lo que Kissinger ni ningún otro se hubiese imaginado es que la leal Baden-Württemberg terminase siendo gobernada por los verdes, como sucedió pues hace ya 10 años, en el año 2011. Y no, aquello no se trató de un accidente, sino que un accidente puntual. Estas cosas suceden, el candidato está demasiado desgastado y entonces aparece otro que es simpático, que encaja bien, que tiene un buen discurso, agarra el poder y luego vuelve a perderlo. Algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, por seguir con el caso de Extremadura, con un candidato del PP que consiguieron hacerle presidente durante solo una legislatura, hace unos años, pero luego la autonomía volvió, como siempre ha sido, del Partido Socialista. Pues aquí en principio se pensó lo mismo. Bueno, esto de Kretschmann es un accidente, dentro de 4 años esto volverá a la CDU. No ha sido así, ni muchísimo menos. Se ha mantenido en el tiempo, dejando Baviera como la gran despensa de votos del partido, por lo menos a título regional, porque luego si nos vamos a los mapas de voto federal, Baden-Württemberg sigue votando negro, es decir, sigue votando a la CDU, aunque para las elecciones del Estado votan a este tipo, a Kretschmann. Bien, pues con estos antecedentes, todo esto que os cuento yo muy resumido, Berlín lo saben a la perfección y Merkel lo conoce muy bien. No esperaban gran cosa, es decir, no esperaban ni muchísimo menos arrasar, y menos aún en plena pandemia, y con el CDU al frente de la Cancillería y asumiendo buena parte del desgaste que la pandemia está ocasionando. Los más optimistas confiaban en que si los candidatos conservadores mantenían el tipo, que era una posibilidad, es más, había una serie de encuestas que apuntaban que tanto en Renania-Palatinado como en Baden-Württemberg el CDU iba a recuperar el Estado, ya fuera mediante una victoria minúscula, ya fuera quedando segundos y haciendo acuerdos con los liberales, se entiende, porque no con AfD, con Alternativa por Alemania, Merkel no pacta.
La gran crisis que hubo en Turingia el año pasado se debió precisamente a eso. Bien, pues la idea en Berlín era, hasta hace muy poquito tiempo, era esencialmente esa, por lo menos hasta después de Navidades, que ambos estados tenían la oportunidad de volver de nuevo al CDU. No era tampoco una idea descabellada. Después de tantos años, habían estado en la oposición, tenían algo nuevo que decir, y además, aprovechando que Alternativa por Alemania, que Alternative für Deutschland está de capa caída, Alternative für Deutschland les ha dado muchísimos disgustos a los conservadores, a los socialcristianos, mejor dicho, en Alemania, y está últimamente cayendo. Así que eso podría ser una ventaja añadida. Está volviendo parte de nuestro electorado después de unos años fuera, y esto nos va a permitir recuperar algunos estados como Baden-Württemberg, como Renania-Palatinado, que en el pasado fueron parte de las joyas de la corona del CDU. Lo que les ha sorprendido, partían de ahí, es que no solo que hayan perdido, que era una posibilidad que también se contemplaba, sino el palo que se han llevado, que el palo que se llevaron este domingo. En Baden-Württemberg el CDU se quedó, según estoy viendo, en el 23% de los votos. Es muy poquísimo, es el peor resultado de su historia, el 24, si redondeamos. Este partido solía obtener, en tiempos de Erwin Teufel, que fue ministro presidente a principios de siglo, luego vino Oettinger, Günther Oettinger, ya posteriormente, en torno al año 2006, por ahí. Este era un partido que en Baden-Württemberg tenía nunca menos del 40% de los votos. Era un partido casi dinástico allí, y total y absolutamente hegemónico. Del 40 al 41, el 44% de los votos. Pues bien, hoy se queda, como vemos, en la mitad, y lo más curioso de todo es que los votos no ha conseguido recuperarlos, a pesar de que AfD, que la extrema derecha está yendo hacia abajo. Es decir, esos votos no se han ido al AfD, que los ha perdido también, tampoco se han ido al SPD, sino que se les han ido a los verdes, y solo en menor medida, a lo largo sobre todo de los últimos años, y aunque no en estas elecciones, Alternative für Deutschland. En Renania-Palatinado se ha interpretado la misma partitura, o alguna muy parecida, desde luego. Hace unos meses el partido tenía grandes esperanzas de recuperar el Estado después de 30 años, porque es que Renania-Palatinado la perdieron en el 91, no es como Baden-Württemberg, que la habían perdido en 2011. Pero ha sucedido lo contrario. No solo no la han recuperado, es más, se han quedado lejísimos. Ni siquiera tienen idea de poderla recuperar, sino que han perdido 4 puntos de voto real, no de esperanza, de voto real con respecto a las elecciones de 2016. Han pasado, lo tengo aquí apuntado, del 31% tuvieron en 2016 los conservadores al 27% este domingo. En Renania-Palatinado ha irrumpido un curioso movimiento que ya existe desde siempre en Alemania, pero que ha cobrado mucha fuerza últimamente. Se llaman Freie Wähler, es decir, se traduciría algo así como los votantes libres o electores libres. Es una lista, son listas en general, generalmente se trabajan más los pueblos. Son listas de candidatos no adscritos a partido político alguno, y que por lo general, los Freie Wähler estos, suelen ser de derechas, digo por regla general. Apelan comúnmente, no siempre sucede, pero comúnmente a la población rural. Pues bien, en las elecciones de este domingo en Renania-Palatinado, los Freie Wähler han conseguido el 5,4% de los votos y meter 6 diputados en el Landtag. Pero al final, y al margen de estas cosillas puntuales como lo de los Freie Wähler, todo es una cuestión de reparto, porque el sistema alemán es un sistema multipartidista, un sistema que en origen fue bipartidista y se fue transformando en un sistema multipartidista ya a partir de los años 80. De hecho, en este aspecto, como democracia parlamentaria que es, va marcando ciertas normas que luego se van viendo, por ejemplo, y si no es muy lejos, en la propia España. En Baden-Württemberg hay 5 partidos con representación parlamentaria. En el Parlamento regional están los verdes, el CDU, el SPD, el FDP, que son los liberales, y AfD, la Alternativa por Alemania. Y luego en Renania-Palatinado hay 6. El SPD, que es quien gobierna, CDU, los verdes, Alternativa por Alemania, el FDP, y por último estos de Freie Wähler, que es algo mucho más líquido, que lo mismo aparecen que desaparecen, y al no estar adscritos a partido alguno,
Se les puede ir reclutando para unas cosas u otras. Como vemos, el centro-derecha está más dividido que el centro-izquierda. Lo que decía de la cuestión del reparto. En ninguno de estos dos estados, la extrema izquierda de Die Linke, que es el partido más a la izquierda en el sistema alemán, obtiene representación. En Baden-Württemberg o en Renania-Palatinado, a este partido de Die Linke significa literalmente la izquierda, sin más ni más, se le ve como algo demasiado radical. Tiene el estigma de ser propio de Osis, es decir, de gente que vive en los Länder del este. No tiene muy buena prensa, si os soy sincero, y por lo tanto pues es un partido impropio de los estados ricos del suroeste. El votante de centro-izquierda en estos estados se reparte en solo 2 partidos, mientras que el centro-derecha se distribuye por 3, o por 4 en el caso de Renania-Palatinado, porque ahí hay que meter, como ya os decía, los Freie Wähler, que suelen ser por lo general de sensibilidad derechista más bien, lo que da automáticamente la mayoría a la coalición de centro-izquierda. Luego en el centro-derecha además hay una incompatibilidad entre el CDU y AfD. Hay un cordón sanitario, nunca mejor dicho. Es decir, Merkel no quiere ver ni en pintura a los de Alternativa por Alemania y les culpa de todas las desdichas que a nivel regional tiene el partido. Esto es algo que a poco que uno siga la política alemana verá que si tiene a alguien metido entre ceja y ceja a Angela Merkel es a esta gente. Aún así, recordemos que esto es Alemania. Es decir, este es un país en el que casi todos pactan con casi todos para formar gobierno. Winfried Kretschmann, de los Verdes, este de Baden-Württemberg, gobierna junto a los cristianodemócratas y sin ningún problema y sin despeinarse. No pensemos que... Es decir, como si gobernasen, no sé, en Andalucía gobernasen PP y PSOE, y quien dice Andalucía dice Aragón o cualquier otra comunidad autónoma. En el caso de Renania-Palatinado, la presidenta, que se llama Malu Dreyer, hace lo propio junto a los verdes y los liberales. Sí, tenemos una coalición semáforo que llaman. Las líneas entre derecha e izquierda se difuminan bastante, como vemos, o al menos respecto a lo que acostumbramos a ver en España, donde los pactos entre Partido Popular y PSOE pues son, no sé cómo decirlo, poco menos que imposibles. Podrían quizá darse en localidades muy pequeñas, pero jamás en una comunidad autónoma y por supuesto ni en broma ni en sueños a nivel nacional. Hoy por hoy a nivel nacional en Alemania gobierna una gran coalición, una coalición entre SPD y CDU. La clave, por lo tanto, está en ver qué coalición se forma. No hay que darle muchas más vueltas. Es decir, quién integra esa coalición y quién lleva la voz cantante en ella. Y así más o menos se entienden bien las claves de cómo funciona políticamente aquel país. En la política alemana, de hecho, todo va de eso, desde hace 15 años. Más de 15 años, desde hace 20. Desde la salida de Kohl del poder, en 1998. Es más, voy un poquito más lejos. Va de esto desde la implosión del bipartidismo, CDU-SPD, en los años 90. No le demos muchas más vueltas. Aun con toda, nunca fue un bipartidismo puro al estilo británico. Los liberales, por ejemplo, en Alemania, siempre tuvieron mucha importancia, incluso en los años 60. Esto que os comentaba antes de Kissinger y Erhard, de los años 60, lo que hizo el CDU fue en ese momento romper una coalición con los liberales para hacer una coalición con los socialdemócratas. Es decir, esta idea del pactismo viene de muy antiguo, pero se fue intensificando con los años. Pues bien, con los resultados del domingo en Baden-Württemberg, Kretschmann puede ahora sacar al CDU del gobierno y formar lo que allí denominan, lo que os decía antes, un semáforo. Es decir, verdes, socialdemócratas y liberales. En Alemania cada partido está identificado de manera pues muy íntima con un color, pero tremendamente íntima. El CDU es negro, como os decía antes, el SPD es rojo, el FDP es amarillo, los verdes, pues lógicamente su color es el verde, AfD, Alternativa por Alemania, es azul, y Die Linke suele utilizar el color púrpura, aunque aquí se ve el color un poco discutido, porque en el logotipo del partido está el rojo, claro, no dejan de ser comunistas o filocomunistas. Pero bueno, como ya el color rojo estaba, ya lo habían tomado los socialdemócratas, pues han tenido que irse al púrpura, al morado, más o menos. Si Kretschmann se monta su propio semáforo, daría la razón a los que temen
que ese será el destino del gobierno federal tras las elecciones del próximo 26 de septiembre. Es decir, una coalición entre socialdemócratas, rojos, verdes y liberales, amarillos, capitaneada por Olaf Scholz, que soy el vicecanciller de Merkel, y que previsiblemente, no lo sabemos al 100%, porque pueden pasar muchas cosas aún, pero previsiblemente será el candidato del SPD. Esto significaría que el partido de Merkel, que el CDU, abandonaría el gobierno al mismo tiempo que ella, dando por buena, y esto de nuevo hay que tirar de la historia, la maldición de Helmut Kohl, que después de un reinado larguísimo de 16 años, dejó a la CDU, pues la dejó hecha unos zorros, la dejó en la oposición durante un montón de años, durante 7 años, y podría haber estado más, ¿eh? Bueno, de ahí salió de rebote y por casualidad en el año 2005, cuando Angela Merkel ganó las elecciones a Gerhard Schröder, os acordaréis de él, los más viejos del lugar, y se los ganó por la mínima las elecciones de septiembre de aquel año, creo que fueron menos de 500.000 de votos. Medio millón de votos en Alemania, evidentemente un país tan poblado es muy poco. Pues bien, ante semejante perspectiva, tan desesperanzadora, por cierto, para el CDU, pues se han encendido todas las alarmas en Berlín, no podía ser menos. Y muchos creen, y no andan desencaminados en creerlo, que Armin Laschet, que fue elegido líder del partido en enero, hace nada, no será capaz de ganar las elecciones. Bueno, o quizá las gana, pero por poco. Y como lo hace por poco, no consigue formar gobierno. Algo que, por cierto, ya le costó eso de formar gobierno a Angela Merkel tras las elecciones de 2017, que no sería nuevo. En aquel entonces hice programas sobre este tema en su momento. Las elecciones se celebraron el día 24 de septiembre, pero no se formó gobierno hasta marzo de 2018. Que fueron muchísimos meses. Esto, en el país de la estabilidad política por antonomasia, fue realmente llamativo. Y todo después de un acuerdo in extremis que se lo firmaron en febrero de 2018 entre Merkel y el SPD. La cuestión es que, dejando a un lado sus agitados comienzos, este mandato de Merkel, que es el 4º consecutivo desde que empezó, ha sido más o menos tranquilo. La pandemia, lejos de perjudicar a la canciller, la estaba reforzando. Su popularidad ha aumentado a lo largo de este último año hasta que empezó a descender, de manera muy apreciable, el mes pasado. ¿Por qué ha sucedido eso? Eso es una buena pregunta. Bien, aparte de las restricciones, que en Alemania han sido más duras con la tercera ola que con la primera, justo lo contrario que en España, el CDU se enfrenta a problemas en varios frentes. El más grave es una serie de escándalos que involucran a diputados del CDU y a su partido hermano, que es el partido de Baviera, la Unión Social Cristiana, el CSU. Bien, 2 parlamentarios, según se desprende de lo que se ha publicado en prensa, 2 parlamentarios del CDU se vieron obligados a renunciar, es decir, a irse, a dimitir, después de saberse que habían ganado cientos de miles de euros con la compra de mascarillas el año pasado. Como veis, en todas partes cuecen habas, también en Alemania, con estos temas. Luego otros han sido acusados de aceptar unos sobornos para cabildear ante el gobierno alemán en nombre de Azerbaiyán. Por ahora, esto solo afecta a los diputados y no ha alcanzado al gobierno. Pero la semana pasada los líderes del grupo parlamentario del CDU andaban lo suficientemente asustados como para obligar a todos los diputados del partido en el Bundestag a jurar por su madre que no se habían beneficiado personalmente en asuntos relacionados con la pandemia. Claro, algunos en el partido temen ya que aparezcan más revelaciones comprometidas. Estos escándalos, en un país poco habituado a la corrupción, han contribuido a una sensación de malestar general, ya que los problemas que ya venían de antes, como todos los derivados de la pandemia, estaban ahí. Una serie de problemas burocráticos han ralentizado el proceso de vacunación en Alemania. Solo el 10% del país ha recibido la primera dosis en 3 meses. En España va al 12%. Recordemos además que la primera vacuna autorizada en Occidente fue desarrollada en Alemania por BioNTech, que se asoció con Pfizer para fabricarla y comercializarla. Al parecer ha habido problemas de fabricación, cuellos de botella logísticos y un proceso de adquisición centralizado en Bruselas que ha sido lento y tremendamente burocratizado. La gestión de la pandemia, que hace 6 o 7 meses era aplaudida, la de Merkel, quiero decir,
tanto fuera como dentro de Alemania, hoy tiene muchísimos detractores. A principios de este mes, en medio de un descontento público creciente por las restricciones de movilidad, pues empezó a haber hasta manifestaciones. En Alemania, ojo, las restricciones empezaron en noviembre, y todo sin ninguna perspectiva de que se volviese rápidamente a la normalidad. El mes pasado, ante el daño económico que las restricciones están causando, según el Instituto Económico Alemán, este es un think tank muy famoso, IB se llama, con sede en Colonia, que financia las grandes empresas alemanas, dijo este instituto que las restricciones le han costado a la economía alemana 250.000 millones de euros. Bueno, pues a raíz de eso el gobierno adoptó la decisión de ir poco a poco reabriendo la economía, a pesar de que el número de casos aumentaba y las cepas más infecciosas del coronavirus se propagaban rápidamente. Bien, desde entonces el crecimiento de casos se ha acelerado, dejando al país a las puertas de una cuarta ola. Así que el respaldo público a la gestión gubernamental de la pandemia se ha debilitado. Y claro, obviamente también lo ha hecho el apoyo a la CDU. Todo esto para Armin Laschet es un dolor de cabeza continuo, porque él se las veía muy felices hace unos meses. Después de haberse hecho con el control del partido en enero, por un margen estrecho, eso es cierto, Laschet, que es un centrista al estilo de Merkel, había comenzado a ganarse algunos de sus críticos internos. Pero no hay demasiado entusiasmo dentro del CDU por él. Por ejemplo, en el tema este de la corrupción se demoró bastante en condenar la conducta de los diputados implicados en los escándalos de corrupción, y además no se quiere hacer responsable del asunto. Bueno, el resultado es que su índice de popularidad está por los suelos. Esto siembra la duda de que sea Laschet quien se vaya a presentar en septiembre. En principio, Laschet y Markus Söder, que es el líder de la CSU de los bávaros, deben decidir ya mismo, el mes próximo, cuál de ellos liderará la coalición, que elige a un candidato conjunto para las elecciones federales. Siempre ha sido así. El nominado se convertirá en el candidato oficial a suceder a Merkel. Todo dependerá de cómo digieran lo de Baden-Württemberg y Renania-Palatinado. Este año además hay elecciones en varios estados federados. En Sajonia-Anhalt, por ejemplo, son el próximo 6 de junio, y en Berlín y en Mecklemburgo coincidirán con las federales. En Turingia, donde ya hubo elecciones en 2019 y una crisis política de gran envergadura en 2020, iban a celebrarse elecciones este año, en abril. Porque el gobierno, que es una coalición de CDU con SPD, con los verdes y con la extrema izquierda, pues es bastante inestable. Pero vamos, las han aplazado hasta septiembre y ya veremos si al final las celebran o no este año. Por de pronto, como vemos, el mapa político alemán podría redibujarse a lo largo de los próximos meses, y de hacerlo lo haría la dirección opuesta a lo que Merkel desea. De este modo, el CDU se convertiría en la enésima víctima política de la pandemia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, de México, que nos trae el tema este de la traducción del poemario de Amanda Gorman a otros idiomas, que está trayendo mucha cola. Pues una noticia mierder de esas de la progredumbre. El periódico El País sanciona que una joven escritora, neerlandesa de nombre Mariek, no me voy a atrever a intentar pronunciar su apellido, pero renunció al proyecto que le habían propuesto de traducir el poema que se pronunció, o bueno, que su misma autora declamó en la toma de protesta de Joe Biden, que se llama Amanda Gorman. Y la renuncia de Mariek a hacer la traducción del poema tiene que ver con los cuestionamientos, y esto es increíble, que le hicieron por ser una mujer blanca, que parece que para traducir este tipo de poemas tiene uno que ser una mujer negra. Yo pensaba, yo de eso trabajo, yo soy traductor, que para traducir lo que había que hacer era ser traductor, pero no, hay que tener los rasgos identitarios parecidos al del autor para tener derecho a traducir esto, una mujer activista y negra. Y también menciona la nota que el traductor al catalán, Víctor Obiols,
es, sufrió el rechazo de su versión para la editorial Universe, precisamente por eso, porque tenía que ser una mujer activista y a poder ser de origen afroamericano, esto citado textualmente. Y pues lo dicho, yo pensaba que lo que se necesitaba era ser traductor, pero no. Lo que se necesita son rasgos identitarios aparentemente. Entonces, vamos a ver qué nos depara en este mundillo a nosotros también. Y a ver qué te parece. Pues sí, Carlos, se ha armado un buen escándalo por este asunto. Es algo, la verdad, cuando lo leí la semana pasada, me sorprendió, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Según la editorial de esta buena mujer, solo pueden traducir a Gorman mujeres negras que se dediquen al activismo, es decir, lo mismo que hace la autora. Es un disparate de tal calibre que no tengo palabras para describirlo. Si el traductor de una obra tuviese que ser de la misma raza e ideas políticas que el autor ha traducido, pues el 99% de la literatura universal no se podría traducir. Pues claro, a ver quién es como Cervantes, un madrileño que vive en el siglo XVI, o como Gonzalo de Berceo, peor aún, que vivió en el XIV, bueno, como Julio César, que vivió en el siglo I a.C. y hablaba una lengua ya extinta. Bueno, acercándolo a nuestra época. Para traducir a Churchill tienes que ser un inglés de clase alta, obeso, fumador de puros, bebedor impenitente de whisky y haber hecho la guerra de los Boers. Bueno, lo primero, lo de ser de clase alta, obeso, fumador de puros y bebedor de whisky, quizá encuentres alguno hoy en día, pero no creo que sepan traducir no ya al español o al francés, sino al polaco o al rumano. Con esto de Amanda Gorman, pues van a tener que buscar mucho para encontrar una activista afroamericana que además sepa traducir del inglés al lituano o del inglés al moldavo. En fin, creo que están llevando esto del identitarismo a un extremo que ya es de puro chiste. Pero ojo, que ellos se lo creen, y están convencidos de que lo suyo es muy serio. Bien, vamos ahora con Israel de Vigo, que nos habla de la crisis política que se ha desatado en España durante la Hola última Fernando, semana. soy Israel. Te hablo desde Vigo y me gustaría hacer un par de comentarios sobre la última semana en política española, que ha sido pues bastante disparatada. Yo creo que si alguien se presenta en Netflix con un guión contando lo que ha pasado esta semana en España, yo creo que alguien avisa a las autoridades sanitarias para que atiendan a un señor que evidentemente pues tiene algún tipo de problema mental. Me gustaría centrarme en el argumentario de las teles. Esta semana nos están contando dos grandes ideas. La primera, que la decisión de Ayuso de hacer unas elecciones en plena pandemia es una irresponsabilidad. A mí me gustaría recordar que hace unos meses hubo unas elecciones en Cataluña, que los separatistas catalanes intentaron pararlas, yo no sé si no sé, por cuestiones tácticas o milagrosamente pues por un tema de, no sé, de servicio público, de efectivamente pensar que no era la mejor época. Y sin embargo el gobierno de Pedro Sánchez pues recurrió en la justicia para poder convocar esas elecciones, para poder celebrar las elecciones, y evidentemente ahí las teles no se quejaron. La segunda idea, y esta ya es delirante, es esto de la compra de puestos o compra de voluntades dando puestos a los señores de Ciudadanos en Murcia. Esto cuando conocemos que la señora Franco de Ciudadanos iba a ser la presidenta en caso de triunfar la moción de censura con solamente 6 diputados, ella va a tener la presidencia, a pesar de lo cual las teles no nos dicen, mire, a esta señora le han comprado la voluntad los socialistas ofreciéndole traicionar al gobierno de lo que formaba parte de su partido para que fuera presidenta de la Comunidad de Murcia. Y bueno, pues esto es el panorama televisivo que nos han dejado Rajoy y Soraya. Disfrutémoslo. Pues sí, Israel, después de meses y meses de calma chicha, la cosa se ha ido de madre en muy pocos días. Y por si tuviéramos poco con lo de Ciudadanos, ayer Pablo Iglesias presentó su dimisión y anunció que irá de cabeza de lista por Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Vamos, que la cosa se ha vuelto loca. Había, no sé, un montón de desajustes, tanto dentro del gobierno como en la oposición, y ha empezado a reordenarse todo esto. Esperemos que sea para bien. Bien, seguimos con Víctor, que también es de Vigo, y tiene una pregunta para Andrea sobre la segunda dosis de la vacuna. Y la pregunta es esencialmente para Andrea o cualquier otro contraescucha que sepa del tema. Mi curiosidad es sobre la segunda dosis de la vacuna, que no sé si será como el recuerdo de las tradicionales. ¿Es más de lo mismo o es cualitativamente algo diferente? Gracias y parabienes. Pues ahí se la dejo a Andrea para que chute el balón.
y si lo cree conveniente, pues se lo lleve para esta nueva sección tan chula que ha empezado a hacer en vídeo. A ciencia cierta se llama. Bueno, no solo está en vídeo, sube el audio también a iVoox. Así que Andrea, toma nota y si te parece, pues le contestas a Víctor sobre este tema que parece interesante. Bien, y hoy estamos de suerte porque tenemos Pizarro por partida doble. Primero nos habla de la salida a bolsa de Roblox y luego de la crisis de Ciudadanos. Una empresa que está técnicamente quebrada por su volumen de deuda y sin embargo vale un potosí a criterio de los inversores, es una empresa con activos intangibles. En este caso, su enorme capacidad de convocatoria de usuarios y una oferta de entretenimiento casi ilimitada. Sobre estos pilares se podría construir una gestión de rentabilidad que resulta ser convincente. Pero todo en realidad pende de un fino hilo. Los usuarios son críos, que en breve serán jóvenes con otros intereses y conceptos del entretenimiento. Y sus sustitutos puede que cambien de opción para jugar, por moda o porque la competencia espabila o porque el entretenimiento, una vez más, cambia de ubicación. Todos hablan de Roblox porque Roblox brilla como si fuese a explosionar en luz y color. Pero está por ver si tan solo explota. Enorme lujo poder escuchar a un destacado exdirigente de Ciudadanos a propósito de este despropósito organizado por su antiguo partido. Cuando Ciudadanos era el pujante renovador del constitucionalismo en Cataluña y del bipartidismo en toda España, se topó de bruces con la política, es decir, con intereses sin ética ni ideología, con asesinos políticos sin escrúpulos ni memoria y con poltroneros atornillados que sonríen como cocodrilos. Entonces, toda aquella presión y cierta torpeza provocó su debacle, siendo percibidos no como los renovadores, sino como otro partido más, pero especialmente inconsistente. Ahora, los restos de Ciudadanos son gestionados por los más ávidos y los más torpes, con los resultados ya por todos conocidos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 16 de marzo, y os invito a que regreséis por aquí mañana.